Perfecto. Muy buenos días, mi nombre es Alessandra Pomarino, soy consultora en imagen, les doy la bienvenida a Cambiando mi Imagen. Dicen que el mejor espejo que puede transmitir la imagen de una persona, o la puede reflejar, son nuestras palabras. Y hoy vamos a tomar este tema de la masterclass, cómo superar el miedo a hablar en público. Primero quiero explicarles un poquito mejor sobre Cambiando mi Imagen. En Cambiando mi Imagen trabajamos la imagen de las mujeres cambiando, modificando su estilo de vida y sus hábitos, que son muy importantes para que cualquier esfuerzo que hagamos pues sea ligero. Si nosotros tenemos el hábito de preparar nuestras presentaciones, que es una de las opciones que les voy a presentar hoy, pues van a ver que se les va a facilitar y van a empezar a reducir el miedo a hablar en público. ¿Cuál es el principal problema al momento de hablar en público? ¿Por qué tenemos tanto miedo a hablar en público? Según muchas investigaciones a nivel mundial, pues rankean a hablar en público como el miedo número 1 de la humanidad. Muy por encima de la muerte y muy por encima de algunos insectos que no nos pueden gustar. Entonces nos preguntamos por qué, ¿no? No es tan terrible hablar en público, pero parece que fuese peor que morir. Nuestra educación desde el colegio ha sido una educación un poco más de memoria, de chancar el texto, ¿no? Yo escribo un discurso y de ahí me lo memorizo y suficiente. Y para mí eso es hablar en público. Y en realidad es el principal error al momento de hablar en público, el memorizar las cosas, sí, de paporreta, palabra por palabra. Algo también muy importante es que a veces nos dan un micrófono y ya empezamos a temblar porque no estamos acostumbradas a esto. También pensamos que es un tema innato, ¿no? Que hay personas que hemos visto desde el colegio, o la universidad, o algún instituto, algo que hemos estudiado, pues se plantan frente a los demás y les sale muy natural y pareciera que no estuviesen nerviosas. Y no es tan así, ¿eh? Esto es parte de haber observado en nuestra vida a alguien que tenía habilidades para hablar. Hay una frase que dice que si tú vives o estás cerca a lobos, pues vas a aprender a aullar. Y es lo mismo al momento de hablar en público. Si tú te empiezas a rodear de personas que hablan bien, pues vas a empezar a incorporar de forma inconsciente todas estas habilidades para hablar en público. Me avisan en caso se corte o hay algún problema con la conexión y tenga que repetir algo. No hay ningún problema. Al final también vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Entonces, el primer error al hablar en público es memorizar las cosas. Y antes de entrar al terreno ya de por qué se genera el miedo al hablar en público y cómo poder contrarrestar esto, quiero que entendamos bien qué es la imagen, ya que estamos en el terreno de la imagen. La imagen viene a ser la representación de nosotras mismas. Quiere decir que aquí está Brenda, digamos, y aquí está su imagen. Este es el ser, ¿sí? Y este es su parecer. Cuando nosotros hablamos en público también tenemos una imagen, eso se llama imagen verbal. Quiere decir que todos los estímulos que nosotros proyectamos a los demás van a generar una reacción en los demás, una percepción, que se transforma en un juicio. Y los científicos, en algunos estudios, en la Universidad de Yale, por ejemplo, hablaban de 2 décimas, ¿no?, de segundo para generar una percepción. Hay otros científicos que dicen entre 5 a 12 minutos. Entonces estamos igual en un tiempo muy breve para generar una buena impresión. ¿Por qué es importante generar una buena impresión y una buena imagen verbal? Porque esto también nos retroalimenta de seguridad. Si yo hablo correctamente o yo llego a empatizar con mi audiencia y ellos se ponen felices y están atentos, pues eso a la vez me va a hacer sentir bien a mí, por lo tanto fortalece mi autoestima y mi seguridad. Entonces me vuelvo más segura y hablo con más seguridad y mi audiencia está más contenta. Y así, es un dar y recibir. Entonces es importante ser consciente de que generamos una percepción. Entonces, en términos generales, ¿qué viene a ser nuestra imagen verbal o el hablar en público? Viene a ser esa percepción que vamos a generar en las demás personas, en un grupo objetivo, mi audiencia, y que va a resultar en una percepción. Y esto es a través de mis palabras, que pueden ser tanto orales como escritas, porque también genera percepción el hecho de escribir. Si revisan por ahí sus WhatsApp, los correos que les envían algunas empresas o amigos o conocidos,
Aunque digamos que no nos importa mucho la redacción y ortografía, ya está generando una percepción de que la persona no es tan profesional porque mira cómo escribe, ¿no? O cómo se saltea algunos signos de puntuación. Es importante que tengamos eso en cuenta. Hoy les he preparado 3 claves importantes para empezar a trabajar ese miedo a hablar en público. Y pues primero, quiero decirles que es normal que las personas sintamos miedo. Quien dice que no tiene miedo al momento de hablar, pues quiere decir que ya le ha perdido el respeto a hablar en público o que nos están mintiendo. Hay una frase de Mark Twain que dice, las personas o se ponen nerviosas al momento de hablar en público o son unas grandes mentirosas. También Sigmund Freud, que es este gran psicoanalista, nos decía que las palabras tenían un gran poder, casi mágico, y que teníamos que aprovechar ese gran poder en las palabras. Ahora, para que una palabra tenga poder es necesario que tengamos que revisar algunos puntos, ¿sí? Vamos a revisar qué es el mensaje, cuál es el objetivo al momento de hablar para nuestro tema, por supuesto, cómo impactar desde un inicio, cómo cerrar con impacto. También dentro de estas claves que vamos a ver está el autoconocimiento, parte mucho de cómo somos y cómo nos estamos conociendo a nosotras mismas. Muchas personas solo tienden a imitar a otras personas. Y es bonito, ¿no? Tener una referencia. Quisiera hablar como tal presentadora o quisiera verme como tal artista, tener esa seguridad. Pero no todas las personas tenemos la misma personalidad y gustos, ni historia personal. Entonces, el autoconocimiento también es parte de la seguridad al momento de proyectarnos cuando hablamos en público. Y el tercer punto que vamos a ver, pues son los antídotos contra la ansiedad, que vienen a ser antídotos más allá de, oye, me voy a tomar un aguardiente o un licorcito por ahí para relajarme, porque eso no sirve. Antídotos que sean naturales, que nos ayude de forma mental como también de forma física. Muy bien. Entonces, les explico ahora qué cosa es el autoconocimiento, que es el primer punto, la primera clave. Muchas veces le huimos a las críticas. Sin embargo, las críticas son parte importante cuando uno quiere mejorar su imagen, y en este caso su imagen verbal. Si de común te dicen, ay, cuando hablaste me aburrí, o no entendí nada de lo que decías, o hablaste como cantiflas, o ¿qué otra cosa nos pueden decir? No se entiende lo que dices, o sea, no pronuncias bien. Lo primero que hacemos es ponernos tristes o más nerviosas o pensar que no servimos para esto. Y una clave es que apuntemos las críticas, porque si ya tenemos esos puntos que las personas nos han compartido, pues podemos trabajar directamente en esos puntos. Imagínate que el problema es solamente cómo pronuncias, ¿no? O el problema es que empiezas a temblar, no tienes un buen manejo del lenguaje corporal. Entonces, anda apuntando esas cosas. En imagen eso le llamamos auditoría de la imagen. Es decir, voy a realmente analizar en qué puntos puedo ir mejorando. Y el autoconocimiento lo podemos definir como el control de nosotras mismas. No podemos amar o querer algo que no conocemos. Y eso parte por nosotras mismas. ¿Cómo vamos a querernos, valorarnos, sentirnos más seguras o tener la confianza de presentarnos frente a los demás si es que nosotras no nos conocemos? No sabemos qué fortalezas, qué cosas buenas tenemos y también cuáles son nuestras áreas de oportunidad, porque nuestras debilidades siempre van a ser áreas de oportunidad. Como les decía, o es el tono de la voz, o es el lenguaje corporal, o es que de repente no puedo memorizar y se me pone la mente en blanco frente al público. Entonces, empecemos a conocernos un poquito más, fomentar el autoconocimiento. Los seres humanos tenemos distintas áreas en las cuales podemos mejorar en nuestro autoconocimiento. Son áreas en las cuales nosotros nos conocemos y también áreas que solamente conocen los demás, que nos observan. Por ejemplo, de repente yo no me he dado cuenta que cada vez que hablo, pues hago un sonido como y las personas sí lo perciben. Difícilmente también las personas nos dan retroalimentación porque piensan que nos vamos a molestar, ¿no? A veces no estamos abiertas para la retroalimentación. Entonces, indagar por ahí
cosas, preguntar después de una presentación, oye, ¿cómo me fue? ¿Entendiste? ¿Qué mensaje te llevaste de mi presentación? Y ahí podemos ir midiendo si en realidad estamos comunicándonos bien. Si la persona nos dice, ay no, bueno, ¿qué recuerdo de tu presentación? Pues que tenía zapatos amarillos, pues quiere decir que también no ayudó mucho mi apariencia, porque se fijaron más en los zapatos, que fue un gran distractor, y se olvidaron de lo que dije. O de repente ni siquiera yo sabía qué cosa quería lograr con la presentación. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a los demás que recuerden mi presentación? También hay áreas que son totalmente ciegas para nosotras, es decir, que ni lo sabe lo demás, ni yo me he dado cuenta. Y esas son partes de las áreas inconscientes. Por ejemplo, si de niña alguien se ha burlado cuando he hablado algo o declamado un poema o en el colegio, pues ya de forma inconsciente tengo ese miedo a hablar en público. Entonces tendría que trabajar en ese miedo. Y hoy les voy a dar una estadística que las va a animar en cuanto al hecho de cometer errores. Primero al área que es oculta. También tenemos áreas dentro de nuestra imagen que no queremos mostrar a los demás. Por ejemplo, el vernos vulnerables. O de repente pensamos que el lugar del cual provenimos, pues para nosotros nos puede restar en términos de imagen. Entonces, prefiero no decir de dónde vengo o prefiero no decir dónde estudié porque creo que me va a restar. O prefiero no contar esta experiencia negativa en mi vida porque de repente me resta poder. Y a veces es todo lo contrario. Cuando tú eres más sincera con tu público, cuando das ejemplos de tu propia vida, cosas que tú sientes, que piensas, que has vivido, pues te haces mucho más creíble. Y este es un gran patrimonio. Les voy a dar una estadística muy importante que es un estudio de Baddeley. Dice que del 100% de lo que nosotros le hablamos a alguien, pues la persona guarda en su memoria solo el 2%, tristemente. Es decir, que nos preparamos por semanas, por días, por horas, y al final las personas se llevan un 2%. Y ese 2% viene a ser nuestra memoria a corto plazo. Es como si fuese el spam de nuestro correo. Eso que mandamos ahí prácticamente al tacho porque creemos que es irrelevante. Entonces, ese 98% que se va de nuestra memoria, lo que habló el expositor y se fue, pues viene a ser ese spam. Y el 2% viene a ser lo más relevante. Y muchas veces no sabemos identificar que cuando hablamos, pues debemos fijar muy bien ese 2%. ¿Con qué queremos que se quede la persona que nos ha visto? Esto también es muy interesante porque muchas veces pensamos de que, ay, nos vieron que la ropa estaba desacomodada, que de repente en un momento me salió un gallo y todo el mundo va a recordar ese error, o de repente me olvidé esta parte del discurso o este ejemplo y todo el mundo se ha dado cuenta. Y no es así, porque las personas están pendientes de lo más relevante, es decir, ese 2%. Y esa caída, ese traspiés, ese garraspeo, pues fue parte del 98%. Y estoy segura que no lo van a recordar. Sin embargo, en nuestra psiquis está de que las personas nos están viendo todos los errores y que de repente no me lavé bien los dientes o de repente se me movió el cierre del pantalón y estamos así de nerviosos. Entonces, por ahí, parte de vencer este temor a hablar en público es no temer equivocarnos o no temer asumir un riesgo. Las personas que les gusta el buceo y especialmente de repente tienes una fijación con los tiburones o los delfines o las ballenas, dicen que a medida que se van acercando más a estos animales que entran más veces al agua, especialmente cuando, por ejemplo, quieres estar cerca a los tiburones, pues tienen que ponerte como en unas rejas, ¿no? Por un tema de seguridad. Entonces, imaginemos que hagamos esa acción de meternos en las rejas, que nos sumerjan en el mar, así con nuestro traje de buzo, 12 veces. Pues en la 12ª vez ya no vamos a tener tanto miedo como la primera vez. Entonces, parte de vencer este miedo a hablar en público es practicar. Y no necesariamente tenemos que practicar en frente a audiencias grandes, porque al inicio nos vamos a equivocar. Podemos practicar frente a nuestros familiares o podemos practicar simplemente frente a nuestro celular, grabándonos en modo video y selfie. Entonces, nosotras mismas empezamos a practicar. Y ya la 12ª vez que hemos practicado algo, pues nos sale natural, como que ya no lo sabemos así, de memoria. Otra cosa también importante es saber identificar nuestra esencia y nuestro estilo. No todas las personas tenemos la misma personalidad. Hay quienes somos más introvertidos, hay quienes son más extrovertidos,
y no hay que sentirnos mal por ser introvertidos o de repente tener un poco de timidez. Hay que empezar a ver y focalizarnos en lo que es nuestra fortaleza.